Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy damos inicio a Selva Oscura, un programa que toma su nombre de los primeros versos de la Divina Comedia y que a través del diálogo quiere introducir a nuestros espectadores en la búsqueda de la verdad en compañía de invitados de lujo. Hoy estrenamos un programa dedicado al camino del héroe. Desde la era mitológica hasta nuestros días, hemos visto una y otra vez cómo hombres excepcionales han recibido dones especiales para combatir el mal, arriesgando incluso la propia vida. Cicerón diría de ellos que sus almas no solo eran inmortales, sino divinas. Así, los héroes mitológicos empiezan a ser vistos como hombres virtuosos, incluso como modelos de hombre. Pero el mito daría paso posteriormente a Logos, surgiendo así un nuevo modelo de hombre, el filósofo, aquel cuya vida de constante reflexión, como afirmaría Sócrates, era la única vida que merecía la pena ser vivida. La historia transcurre y con la llegada del cristianismo surgiría un nuevo ideal de persona. Nos referimos al santo, un hombre que imitando a Cristo lograba alcanzar una vida de virtud y al mismo tiempo de reflexión. No obstante, la modernidad fue desestimando la vida heroica, promoviendo un falso ideal de hombre, uno que se rebaja solo a la vida de placeres utilitarios, nublando así el llamado a la vida heroica a la que todos los hombres deben aspirar. Naturalmente, esto va a originar una fractura en la existencia humana, pues cuando se renuncia a lo que fuimos llamados, el camino cotidiano de la vida humana entra en crisis. Bien, sobre esto y mucho más hablaremos hoy en compañía de nuestros invitados. Pero antes, les dejo con un fragmento de la escena del Concilio del Ron, de la conocida película El Señor de los Anillos, una escena que nos introduce en el tema. No se entra así como así en Mordor. Son más que orcos los que guardan sus negras puertas. Habita en su seno un mal que nunca duerme. Y el gran ojo permanece alerta. Es una yerma extensión, pasto del fuego, cenizas y polvo. El aire que se respira es vapor venenoso. Ni con 10.000 hombres podría hacerse. Es un disparate. ¿No has escuchado nada de lo que Elrond ha dicho? El anillo debe ser destruido. Y supongo que eres tú quien se ofrece a hacerlo. ¿Y si fracasamos, qué? ¿Qué pasará si Sauron recupera lo que es suyo? Antes muerto que ver el anillo en manos de un elfo. Nadie confía en un elfo. ¡Debemos entregar este anillo a Gondor! Es que no lo entendéis, caballeros. El poder de Sauron crece. Nadie se librará de él. Todos seréis derrotados. Vuestros caballos. ¡Yo lo llevaré! ¿Cómo vais a dejar que se apodere de mí? Los caballeros de Gondor. ¡Yo lo llevaré! Yo llevaré el anillo a Mordor. Aunque... no sé cómo voy a hacerlo. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón, mientras seas tú quien la lleve. Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi hacha. Tú cargas con nuestros destinos, pequeño. Si es esta la voluntad del concilio,
Gondor la ha de ver cumplida. ¡Eh! El señor Frodo no va a ningún lado sin mí. Desde luego es casi imposible separaros, aun cuando él ha sido convocado a un concilio secreto y tú no. ¡Eh! ¡Nosotros también vamos! Tendréis que mandarnos a casa atados dentro de un saco para impedirlo. Además, os hace falta gente inteligente para este tipo de misión. Cometido. Cosa. Pues eso te excluye, Pip. 9 compañeros. Sea así. Seréis la compañía del anillo. Bien. ¿A dónde vamos? ¿Cómo están, amigos? Seguimos aquí en el programa Selva Oscura en compañía de nuestros invitados. Aldo Llano nos acompaña el día de hoy, José Manuel Flores y Juan Pablo Marulanda, a quien agradezco su presencia y a quien les cedo la palabra para que se puedan presentar. Bueno, mi nombre es Aldo Llanos Marín. Ante todo, mi principal actividad es que soy hijo de mi madre, hijo de Dios. Soy también padre de una criatura que está en camino, esposo y amigo. Y después de eso también me dedico a otras cosas ya menos importantes, que es profesor de filosofía en el colegio, en universidad y autor en numerosos blogs y periódicos digitales. Pero eso es lo menos importante. Muchas gracias, Aldo, por estar aquí. Juan Pablo. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Marulanda, soy colombiano, llevo 18 años en el Perú. He dedicado casi toda mi vida al trabajo con jóvenes, en educación, enseño religión, enseño también filosofía en el ámbito escolar, especialmente en secundaria, y actualmente estudio la licenciatura en teología. Interesante, aquí tenemos al teólogo entonces, y terminamos con José Manuel, ¿verdad? Sí, bueno, mi nombre es José Manuel Flores, yo soy mexicano, tengo 4 años viviendo acá en Perú, también como Juan Pablo dedicado mucho al trabajo con jóvenes, por un lado en la docencia, pero también en un proyecto, en un apostolado que se llama Líderes. Bueno, a mí me apasiona la filosofía, me apasiona enseñar y bueno, esa es mi vida básicamente. Muy bien, muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Y bueno, Aldo, empezamos contigo. ¿Qué te ha parecido la escena? ¿Qué impresiones te ha dejado, ¿no?, de este concilio del Ron? Bueno, es el punto de partida de toda la epopeya que va a describir perfectamente Tolkien en la saga del Señor de los Anillos. Ciertamente es el descubrimiento de una misión. El héroe empieza su camino cuando descubre que está llamado a algo. Digamos que en términos más católicos, por así decirlo, más cristianos, esto se llama vocación. Entonces es cuando uno descubre la vocación por el cual descubre también quién es él. Y en la medida en que va cumpliendo o acercándose a los pasos de esta meta, que es el descubrimiento de sí mismo, alcanza a conocerse. Y es ahí donde también alcanza a su felicidad y alcanza la felicidad de los demás. Entonces, ese es el camino del descubrimiento de la misión, de la vocación de todo el héroe. En todas las narrativas, en todas las mitologías, sean las antiguas, como son las que hemos visto pues en Apolo, Teseo y todos los demás, así como en las nuevas mitologías que son las de los superhéroes, que también hablaremos un poco más de eso más adelante. Ajá. José Manuel, Frodo no era precisamente el más indicado para asumir una misión así, en medio de tantos, ¿no?, héroes que habían ahí presentes en ese concilio. ¿Por qué Frodo y no los demás? Sí, en realidad es un tema interesante, ¿no? Como el llamado muchas veces se da en personajes que no son los más fuertes, no son los más poderosos. Frodo es bajito, es un hobbit, es un personaje que fuerza física no tiene. Entonces, pero lo interesante es que lo que dice Aldo, ¿no? Él siente, percibe ese llamado, o sea, ese llamado es para él, siempre el llamado es personal, es un llamado personal que surge de la realidad nos exhorta, la realidad nos muestra algo, y ahí uno decide si acepta o no el llamado. Entonces, pero vemos también en la mitología, por ejemplo, el mismo Ulises, el mismo personaje no era amante de la guerra, era un personaje que en realidad va a Troya, pero no quería ir. Entonces, normalmente nos encontramos que los llamados muchas veces son en personajes que no tienen las características que tendría un gran héroe como lo imaginamos, ¿no? Poderoso, fuerte.
Me acuerdo que una vez Chespirito, ¿no? Decía, el personaje, ¿cómo se llama? El Chapulín Colorado. Gómez Bolaños le preguntaban, oye, ¿y qué pasa con su personaje, el Chapulín Colorado? Dice, lo que pasa, él es un superhéroe, dice, porque él es miedoso, es temeroso. Él es el verdadero superhéroe, dice en el libro. Exacto. Él es el verdadero superhéroe. Él es un verdadero superhéroe porque a pesar de sus temores, a pesar de sus miedos, a pesar de sus inseguridades, se anima, se atreve, cumple. En cambio, un tipo que ya tiene todo, que no tiene miedo, bueno, pues mucha virtud no hay. Entonces, eso lo vemos en Frodo. Es un tipo que, a pesar de sus miedos, se atreve. Vamos, que es interesante porque no es un héroe individual. Siempre el heroísmo está en torno a una comunidad. Y por lo tanto, esas capacidades, a pesar de que parecen insuficientes, en la comunidad no solamente se equilibra, sino que resalta el verdadero valor del héroe, que es ese horizonte de servicio, de entrega, de trabajar en equipo. No es un superhéroe para sí mismo. Así es, se siente parte de un grupo, de una comunidad, ¿no? Ahora, el tema aquí, me parece importante resaltar, es que esto supone incluso dar la vida. Y él dice que es capaz de dar la vida con tal de cumplir esa misión. Quizás eso se puede ver en la ficción, además sus demás compañeros dicen que van a dar su vida, van a poner la espada, etcétera, para lograr de que él cumpla con la misión a la que ha sido encomendado. Pero en la vida real, ¿eso también se refleja así, Baldo? ¿Qué piensas tú sobre eso? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que la persona humana, entre sus trascendentales, personales, está hecho para los demás. La persona humana es apertura, la persona humana es don. Las puertas de la felicidad para el hombre no se abren hacia adentro, se abren hacia afuera. Es más, no existe persona sola, por así decirlo. Es más, hasta Dios. Dios son 3 seres personales. Es decir, estamos para los demás, somos apertura. Nuestra propia identidad, nuestra propia narrativa identitaria se empieza a reconocer en cuanto tenemos a un otro, una alteridad. Los bebés, las primeras palabras que dicen son papá, mamá, es el otro, para después reconocerse a sí mismo y decir yo o mío. Entonces esto es de vital importancia lo que acabas de decir. Interesante. Juan Pablo, hablamos de que incluso supone al héroe, el llamado supone incluso dar la vida, perderla, pero perder la vida supone ganarla. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Es realmente pérdida o ganancia cumplir con la misión a la que se nos ha encomendado? Pues yo uniría de pronto tu pregunta a una luz que da Baldo. Me parece esencial entender la persona desde el amor, como ese horizonte que ha sido creado para donarse, para entregarse y cuya realización se encuentra mismo en ese amor. Y no hay un amor sin una entrega, sin una donación. Entonces desde ese mismo sentido comprendo yo, y si lo llevamos desde el horizonte de la fe, entendemos mucho mejor que la realización de la persona se encuentra en esa misma donación, en esa entrega, en ese sacrificio de sí mismo. Y un poco me llamó la atención hace poco en la exhortación del Papa Francisco, ahorita que decía si se encontraba a veces en la vida cotidiana. Hay un pequeño título que habla de los santos de al lado, de la puerta de al lado, del costado. Y creo yo que en nuestra vida cotidiana hay mucho, en el diario vivir, ese héroe anónimo, silencioso, que es muy loable, pero pues, sin eso nuestra sociedad misma no caminaría. José Manuel, interesante lo que dice Juan Pablo. Tú has estudiado un poco la mitología griega. Los griegos aspiraban a la arete, ¿no? O sea, ese ideal de virtud que querían alcanzar para con ello también alcanzar luego la gloria y que de algún modo alcancen la inmortalidad, ¿no? Porque al ser recordados, de algún modo su nombre es así inmortal. ¿Solo los héroes han recibido este don extraordinario de poder alcanzar la virtud? ¿O es algo que recibimos todos? De alguna forma, el héroe griego es como el eslabón, ¿no? Que nos une con los dioses, que son inmortales, y los hombres. El héroe es justamente un modelo, es justamente un arquetipo. Yo me imagino a los padres griegos contándole a sus hijos de Ulises y de alguna forma esa imagen del santo que nosotros tenemos ahora, ¿no?
un modelo de vida, es el mismo arquetipo que tiene el héroe en Grecia. Ahora, justamente, por más que parezca irrealizable, ¿no?, seguir la vida de un héroe, es el modelo, es lo que nos marca. Entonces, en ese sentido sí, me parece interesante que el héroe nos llama a nosotros también a buscar eso, ¿no? Nos llama a ser virtuosos, nos llama a tener fortaleza, nos llama a resistir a las tentaciones, nos llama a mantenernos firmes en el objetivo. Por ejemplo, en Ulises reconocemos muchas virtudes. Por un lado, esa fortaleza para mantenerse firme en volver a su casa, porque en su casa está su esposa, está su hijo, representa la fidelidad, representa lo que él en el fondo es. Además, es un tipo astuto, ¿no? No quería ir a la guerra, pero sin embargo termina diseñando el caballo. Además, yo creo que, por ejemplo, en Ulises reconocemos también una especie de piedad rara en los griegos. O sea, Ulises creía realmente que la libertad era una forma de conseguir algo. Es decir, no cree que en el destino ya está todo escrito. Él tiene piedad ante los dioses, porque reconoce que las dificultades se pueden solucionar, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese modelo de vida siempre nos dice algo a nosotros. No es un modelo que se quede, sino nos llama a nosotros a hacer algo similar. Aldo, interesante lo que dice José Manuel. Los griegos son muy simpáticos, ¿no? Porque cuando ellos quieren siempre proponerse como ejemplo ante todo, porque cuando uno piensa en un hombre inteligente, piensa en Ulises, ¿no? Los griegos decían, no hay hombre más inteligente que Ulises. Y todo lo exaltan, porque luego dicen, bueno, y si se trata de fidelidad, nadie mejor que Penélope, ¿no? Y si quieren hablar seguro de poder, de valentía, nadie es mejor que Aquiles, no lo sé. O incluso, si quieres hablar de belleza, nadie es más hermosa que Afrodita, ¿no? ¿Cómo aterrizamos esto? Porque entonces se ve como un ideal inalcanzable, llegar a ser como ellos. Ese es un punto que ya lo iba a sacar a colación, pero ya que lo traes, lo puedo decir. A diferencia de lo que ya vivimos y conocemos después de muchos años que han pasado por debajo del puente, el héroe griego era un héroe arrojado en el mundo. Estaba arrojado, estaba ahí, simplemente porque frente a él tenía dioses, pero dioses caprichosos. Y entonces, ¿qué quedaba ante el capricho y la incertidumbre del destino? Entonces quedaba un heroísmo, pero un heroísmo que quedaba como que en blanco y negro, sin ese gustito, sin esa llamada de vocación más profunda que te da cuando llega el cristianismo. Entonces, lo que vemos en la época griega es una exaltación de las virtudes, ciertamente, pero es una suerte de, por así decirlo, una espiritualidad, pero por arriba. Es decir, hacia las metas altas. Pero olvidando que tal vez los hombres estamos hechos de barro, de carne y hueso, y la manera por la cual hacemos muchas veces es todo lo contrario a la virtud que llevamos. Por eso es que se presta mucha atención cuando llega el cristianismo al tema de la misericordia, al tema de la compasión, porque precisamente a veces mucha gente mira hacia arriba y mira el ideal y se reconoce que por diversas circunstancias, sea una vida que no le tocó a los padres que él hubiera querido o él hubiera deseado, por malas decisiones o por un entorno no tan propicio, a veces no se consiguen aquellas virtudes necesarias para alcanzar y emular a esos grandes héroes. Entonces, ¿qué queda? La desesperación, la frustración o la doble vida. Entonces, eso empieza a corregirse también en la historia de la filosofía con las nuevas narraciones y llega hasta el día de hoy, en el cual, pues, el epítome lo acaba de decir él, pues, el Chapulín Colorado, pues, alguien que se reconoce débil, pues, sí, pero que va hacia adelante, alguien que se reconoce pobre, alguien que no se reconoce fuerte, pero sobre todo, en el Chapulín Colorado es alguien que es querido. Por lo tanto, uno no es más fuerte porque se sabe más fuerte o porque tiene cosas que lo hacen más fuertes. Uno es más fuerte porque se sabe amado, principalmente. Juan Pablo, tú hablas de los héroes anónimos, pero de hecho sabemos por la fe de que por antonomasia podríamos decir que el héroe es Cristo, y Cristo enseña otros valores distintos a los griegos. Los griegos aspiraban al éxito, a la gloria, etc. Cristo no. Cristo propone un nuevo ideal de héroe, que no consiste tanto en ganar el éxito, la fama, sino en de entregar la vida, ¿no? De vivir para, como mencionaba también al inicio Aldo. ¿Cómo podrías tú describir un poco esta nueva figura que Cristo introduce y que luego los santos van a imitar en la Edad Media, ¿no? En adelante. Sí, yo creo que hay para entender el misterio de Cristo,
definitivamente, y si no entiendes de San Pablo, es una locura entender el misterio de Cristo sin la fe. Ese don y al mismo tiempo ese misterio rico que nos da Dios, que es la fe. Y yo creo que desde la fe justamente podemos entender paradojas que nos presentan no solamente la figura de Cristo, sino toda la historia de la salvación. Una paradoja constante que creo que es la misma del héroe. La paradoja del dolor alegría, la paradoja del perder para ganar, la paradoja del donar para realmente realizarse. Y esa paradoja es justamente la que realiza a la persona, y creo yo que Cristo se presenta justamente como aquel modelo de hombre, y por ende, lo que tú decías, como el modelo en cuanto eres por antonomasia. Entonces, para mí lo interesante, creo yo, que está en esa, sumado además del misterio que nos da la fe y la gracia. Yo que Aldo decía que el gran salto se da no solamente en cuanto a perfección del héroe que digamos, tiene todos los checks para ser una persona perfecta, sino que en el misterio de Cristo está que es ese héroe, pero que nos acompaña con su gracia. Y justamente desde la fe puedo entender ese misterio, que no estoy solo para ser un héroe silencioso, cotidiano. En ese sentido, lo que tú dijiste tiene bastante razón, porque claro, Chespirito acerta con el ideal del héroe verdadero que debería ser Chapulín Colorado, porque Roberto Gómez Bolaños ya está permeado por una cultura cristiana, es decir, hay un ADN cristiano dentro de su mente, entonces ya puede diseñar y ver mejor cuál es ese superhéroe muy permeado de cristianismo. De hecho, varias de las frases que aparecen en otros de sus personajes, tipo el Chavo, sí, son... No, y también la gran mayoría de los superhéroes, específicamente yo he trabajado 10 superhéroes, están muy permeados por un ADN cristiano, sobre todo desde sus orígenes, ¿no? Ya, las nuevas narrativas pueden haber cambiado en las últimas décadas, ¿no? Pero originariamente son muy cristianos, están muy permeados por esa imagen que el cristianismo le otorga y le añade al héroe, ¿no? Reprendiendo lo que tú me has dicho, me has hecho acordar una cosa, comparándolo con el video que hemos visto de Frodo, ¿no? En el caso de Frodo, inicia el camino del héroe con esta suerte de concilio. En el caso de Cristo ya no se busca pues el modelo del héroe como una espiritualidad necesariamente por arriba, por la de los checks, sino una espiritualidad por abajo, es decir, unas virtudes que van por abajo. ¿Cuál es el momento que para mí me parece el punto de partida del camino del héroe? Es el bautismo en el Jordán, porque Cristo, que es puro, que no tiene pecado, él decide entrar a ser bautizado por Juan el Bautista, donde están todos los pecadores yéndose a bautizar, sumergiéndose en este río. Pero él, que estaba sin pecado, se sumerge en estas aguas que podríamos decir simbólicamente sucias, negras, llenas de pecado. Pero él elige sumergirse en esa debilidad, en esa podredumbre, en esas miserias, el Cristo, para luego salir y en ese momento escucha la voz que dice: tú eres mi hijo amado. Es decir, el héroe se reconoce por abajo, por la humildad, por conectarse con las miserias de todos y de uno mismo, y sobre todo por la escucha de una voz que le dice: tú eres amado. Entonces ella es fuerte, no tanto porque se sabe fuerte con superpoderes, sino él es fuerte porque se sabe y se reconoce amado. No, y además, si vos miras la vida de cada uno de los santos a lo largo de la historia, es el camino. Encontrás ese camino. O sea, desde el pobre Pedro. Desde Pedro ves ese misterio de fragilidad, debilidad, pero que pasa por reconocerla, y desde... Ese era lo que carecían precisamente los héroes griegos en sus narrativas, pero tampoco es su culpa, ¿no? Pero ese es un camino. Sí, y de hecho vamos a dar ahorita el salto hacia los héroes contemporáneos, pero antes hay una especie de bisagra que había estado estudiando respecto a que entre el abandono del mito para pasar al logos surge la filosofía. Y entonces con Sócrates surge un nuevo ideal de héroe, ya no es el que gana las batallas y las guerras, sino el sujeto pensante. Entonces, José Manuel, tú también eres filósofo, ¿cómo se va entendiendo esta idea de que el filósofo es el punto medio entre el héroe griego y el santo medieval? Es un hombre que reflexiona, que se pregunta, que ya no quiere explicaciones míticas sobre la naturaleza, él quiere ya explicaciones racionales, y se propone, y creo que sería bueno también que se siga viviendo de esta manera, una vida de reflexión. También una vida de reflexión es una cosa heroica, sobre todo en estos tiempos.
quizá el paradigma ahí tendríamos que tenerlo en la alegoría de la caverna, ¿no? La alegoría de la caverna, que es muy simbólica, que se puede representar desde muchas perspectivas, pero justamente es esa idea de que en el fondo cada persona, el ser humano, está llamado a descubrir la verdad, a descubrir el bien, la belleza de las cosas. Entonces, en esa búsqueda podemos estar cegados, ¿no?, por muchas circunstancias. En las circunstancias actuales creo que hay muchos matices que empañan la verdad, empañan el bien, empañan la belleza. Pero es interesante cómo Platón ya plasma en esa alegoría que en el fondo, cuando un personaje sale de la caverna y puede ver las cosas tal cual son, siente una vocación, siente un llamado a querer que todos vean lo mismo. Es decir, de alguna forma es esta idea de que un gran poder, una gracia, una gran virtud conlleva una responsabilidad. O sea, yo vi algo, yo me di cuenta de algo, yo pude lograr algo, por lo tanto quiero que otros también lo hagan. Entonces, ese paradigma, esa alegoría, ese esclavo que es liberado y que puede ver la verdad, quiere volver porque quiere mostrarle a los otros esclavos que están viviendo en el engaño. Entonces, de alguna forma la filosofía es esa herramienta, es ese modo de vida que nos permite ver la realidad tal cual es. Entonces, entender que esa misión, la misión de la filosofía, es una misión digna, es una misión noble, porque si uno no vive en la verdad, si uno no vive en la bondad, si uno no vive en la belleza, puede vivir engañado, de hecho vive engañado. Entonces hay claramente una misión, hacer que la gente, el mundo, conozca la verdad, ¿no? Y ahí podremos engancharlo con el tema del... Y también mencionaba muy interesante el mito de la caverna, y vuelve el tema de la muerte a la experiencia del héroe, ahora como filósofo, porque toda la filosofía política que nace en Grecia es con la idea de la ciudad que mata al filósofo, ¿no? El filósofo que conoce la verdad y que la quiere compartir, y que por compartirla, Sócrates es asesinado, claramente en alusión a él es la alegoría. Exacto, y acá hay otro tema importante que me parece que hay que mencionarlo. Una de las cuestiones que me parece que atraviesa el héroe y atraviesa también el filósofo es la incomprensión. Por descubrir la verdad, por encontrar la verdad, no siempre te van a comprender. Es más bien vas a ser criticado, vas a ser humillado. Entonces lo paradigmático es que el esclavo que se libera y que ve la verdad, resulta que ahora es un loco, es un incomprendido, y ahora lo quieren matar porque es el loco. Entonces el héroe, me parece, también vive una situación similar, porque es un tipo que viene del mundo común, es un elegido, tiene ciertas gracias, tiene ciertos dones, pero por esos dones también de alguna forma es incomprendido, porque no puede vivir una vida normal, o sea, ya no puede vivir en el mundo ordinario, tiene una misión, digamos. Pero por eso también pasa soledad, pasa angustia, pasa incomprensiones. Entonces, claramente, yo creo que hay un paralelismo entre la vida del filósofo y la vida del héroe, ¿no? Pero aún más, yo quisiera agregar algo muy pequeño, es que muchos olvidan de que Sócrates, por medio de su interlocutor, que es Platón en las obras, era un tipo que decía algo que tal vez muchos filósofos de ahora lo han olvidado, que la filosofía básicamente no solamente era el conocer de conocimientos teóricos o prácticos, sobre todo se trataba de alcanzar la sabiduría. ¿Y qué cosa es la sabiduría? Lo que hoy en filosofía se llama las prácticas de sí. Es decir, si todo lo que tú sabes no lo practicas y lo haces carne en tu día a día, entonces no sirve de nada, como en ese diálogo de Sócrates con los sofistas. Y eso que tú estás diciendo, ¿para qué sirve? La gente ya estaba harto con las preguntas de Sócrates, por eso le llamaban pues el tábano, el picaba duro. Y si le sumamos que este énfasis en la virtud, en cuanto a ser un hombre virtuoso, y vemos que a veces no se puede ver una virtud sin la verdad, sin el bien, sin la belleza, sin los trascendentales, vemos que esa misma figura del superhéroe se ha ido, o del héroe se ha ido debilitando, ¿no? Bueno, veo muchos superhéroes conectados también aquí, que ya hace falta ser héroe para escuchar y dedicar tiempo a estas cosas. Queremos agradecer a todos los que están haciendo comentarios para nosotros. Vemos que Lisette Salvatierra se ha conectado, también Juan Beteta, Vanesita Sandoval, Juan Francisco Sánchez,
Carlos Manuel, María del Rosario, Melissa, Juan Francisco otra vez, que nos llena de preguntas, Carla Sofía, etcétera, etcétera. Hay muchas personas, Dalín, Noelia, Luis Alfonso Sánchez, José María, etcétera. Nos están planteando algunas preguntas que lo quisiera traer aquí a colación. Juan Francisco nos pregunta por qué en la película El Señor de los Anillos hay más protagonismo de los personajes varones que de las mujeres, dice. ¿Por qué la cultura occidental, diría yo, traduciendo un poco su pregunta, se enfoca mucho a mostrar figuras de héroes masculinas más que femeninas? No sé quién quisiera, Juan Pablo, no sé. Sí, lo que está diciendo Juan Francisco, saludos Juan Francisco allá hasta el rico Callao. ¿Qué te puedo decir? Mira, lo que estás diciendo es muy cierto, pero también hay que tener en cuenta el contexto, o sea, los contextos históricos, sociales eran así, pues, ¿no? Es decir, la preeminencia de la figura masculina sobre la femenina, eran pues los roles que estaban aceptados por aquellos tiempos. Pero eso no necesariamente tiene que ser así, porque descubrimos que por ahí hay ciertos rasgos de heroicidad en algunos relatos del mundo antiguo, ¿no? Me pongo a pensar en el viaje de Heria, en esta epopeya de esta mujer romana que viaja hacia Jerusalén en una suerte de peregrinación, que es toda una epopeya. Me pongo a pensar en esas primeras mujeres de la cristiandad, de las cuales también hay relatos, hasta llegar al epítome que vendría a ser de esta suerte de una nueva heroína, que vendría a ser la aparición de la Mujer Maravilla allá por entre los 50 y los 60, ¿no? Que también refleja un mito antiguo que es el de las Amazonas, una ciudad donde habían heroínas, por así decirlo, con algunas habilidades que estaban enteramente dominadas por mujeres, es decir, una sociedad bastante matriarcal. Interesante. Ahora vamos a dar un paso ya a la época contemporánea, y quisiera que acá también podamos comentar, porque quizás nuestro público se identifica más con los héroes de esta época y que quizás con los que nosotros quizás hemos podido leer con la filosofía, etcétera. Hay referentes en la época cuando empieza un Batman, por ejemplo, ¿no? Que es el hombre ético, el hombre que el imperativo categórico kantiano lo podemos ver presente en la figura de Batman, porque Batman no mata. O sea, Batman es la única regla que no rompe, ¿no? Porque claro, él puede capturar al villano, etcétera, combate el mal, quiere la justicia para su ciudad, pese a que sabe que está corrompida, y pudiendo matar a veces al villano para que con la muerte del villano se acabe la corrupción, no lo mata, porque él tiene claro ese imperativo categórico de que no debe matar porque la vida no le es suya, ¿no? ¿Qué opinas tú, Juan Pablo, respecto a... Tenemos también al Guasón mismo del Caballero de la Noche, es un tipo que quiere invertir los valores, etcétera, tiene una especie así de filosofía, no sé, al estilo Nietzsche, etcétera. Uno ve a Nietzsche cuando ve al Guasón, etcétera. ¿Cuál es tu visión, tu lectura de estas nuevas camadas de héroes? Y luego la misma pregunta se la traslado a los demás también para que podamos reforzar. ¿Cómo observas a los héroes de esta época? Es curioso porque el último tiempo sí me he preguntado por qué es como si hubiesen surgido más antihéroes, o inclusive por qué se ha modificado, como se pretende modificar la figura del héroe. No sé, se me viene por ejemplo esta película Hancock, creo que es. Claro. O sea que es un modelo antihéroe, es como, y inclusive si lo llevamos hasta las caricaturas normales de los chicos con las que hemos crecido, que tienen un referentemente de bondad, de belleza, como que hay un afán de trastocar, de mostrar lo contrario. Y eso me lleva, ahorita que hablaste de esta película, que justamente hay un afán constante de no solamente de cambiar la figura del héroe, sino de como una nueva escala de valores en nuestra sociedad contemporánea, que creo que en gran medida responde a, sin duda, una crisis en el mismo hombre, una crisis en la cultura que arrastramos desde hace más de 2-3 siglos, que yo creo que perfecta la filosofía en algo nos ayuda a entender esa ruptura en el pensamiento, esa ruptura en el corazón de las ideas, de la mirada cultural. Y diría que de pronto eso me ayuda a entender un poco mejor el misterio del héroe actual, de lo que se espera, pero también de la necesidad de rescatar al hombre, y que rescatando el misterio del hombre, iluminándolo desde la fe, desde la razón, esa síntesis hermosa, y desde ese horizonte sobrenatural nos permite entender mucho mejor quién es ese héroe, lo que hablamos ahorita, ese héroe silencioso, ese héroe que construye comunidades, ese héroe que
que genera una cultura de la reconciliación, de la unidad, en medio de justamente un entorno tan adverso, que parecería que no hubiese, hasta parecería que no existía. No dejan de ser narraciones, y por hacer narraciones están permeados por el contexto histórico en el que se vive. Entonces ahí queda también la tarea de los que nos dedicamos a la educación también, para un poco decir, bueno, esto en un comienzo fue así, tal vez puede ser así, claro. Y en qué cosas tú tienes la capacidad con total libertad de conciencia de discernir qué cosas están bien, qué cosas mal, y yo te muestro algunas cosas. Y fíjate, la importancia inclusive que seas héroe de tu propia vida. O sea, porque creo que hay un mensaje tan nihilista, como que no tiene sentido, de verdad, esforzarte por lo bueno, buscar lo bueno, luchar por lo bueno. O sea, como que si fuese más fácil, que siga. Sí. Es un reflejo también de la situación de la filosofía contemporánea, es donde predomina un pensamiento débil, un pensamiento, por así decirlo, muy pesimista en cuanto a la antropología del hombre. Lo ves también en todos los productos culturales de la nueva literatura, que es el cine. Por ejemplo, el caso genial es el caso de Perú. O sea, en Perú, salvo las comedias como Asumare, no hay película peruana que no termine con final feliz. O sea, no hay happy end. O sea, Frank Zappa se jala en los cabellos, ¿no? O sea, acá lo que estamos viendo es que es como si nosotros mismos estuviéramos creando unas narraciones de que no se puede ser feliz, o que la felicidad es inalcanzable. Y curiosamente, frente a una felicidad inalcanzable, donde no se puede llegar a ser feliz, donde los sueños no se pueden hacer realidad, entonces, ¿de dónde proviene todo esto? Entonces, pareciera ser que estamos retrocediendo nuevamente, y en eso pareciera ser que se cumple la idea nietzscheana del eterno retorno a las narraciones originarias de los héroes, donde también estaban arrojados a su destino frente a dioses caprichosos, donde no se sabía pues si iban a vencer o no, y simplemente iban a pelear y dejarlo todo, y ahí nomás quedaban, ¿no? sin un más allá, sin un horizonte de esperanza. Sí, me parece también que esa sería una gran diferencia, ¿no? Si quizá el héroe griego tenía claro que romper el límite, ¿no? Todo pecado, toda hibris trae una consecuencia. Y tenía claro que, y sobre todo pensando también en los superhéroes como Superman, como Iron Man, o sea, ellos luchan contra el mal. Hay una clara noción de que se lucha por algo, y hay una lucha en el mundo de dos fuerzas antagónicas, que es el mal y el bien. Y los últimos superhéroes que me ha tocado ver son más bien cínicos, sí, son más bien descreídos. Tú lo has dicho, los últimos. Los últimos. O sea, no hablamos de los clásicos. No. De los que empiezan con DC y Marvel allá por la década del 30. Claro, que empiezan aunque lo vemos ahora, pero empieza en esa época, que era otro contexto cultural. Así es, ya son más descreídos, ¿no? Se nota claramente una visión pesimista del ser humano. Son tipos que se toman las cuestiones con humor, pero siempre como ese cinismo de base, ¿no? Y esa sería una gran diferencia entre esos héroes clásicos, o sea, estoy hablando de Superman, con estos últimos que han salido. Hay una escena muy interesante en Spider-Man, donde actúa Tobey Maguire. Hay un momento en el que él empieza a perder sus poderes, y es el momento exactamente en el que él empieza a dudar de la responsabilidad a la que había sido llamado. ¿Tiene alguna relación esta experiencia que vive él como siendo un superhéroe, etcétera? Pero parece que entra en crisis, es decir, cuando dice esto no me interesa la ciudad, digamos, la humanidad no tiene salvación, yo que hago perdiendo mi vida luchando para que esta gente se salve, para tener más segura la ciudad, dice, me harté de estas cosas, ¿no? Ya no tiene sentido seguir luchando por eso, y cuando él asume esa actitud, de pronto los poderes se le van. ¿Tiene alguna relación esto de abandonar la misión a la que hemos llamado, y qué nos pasa si abandonamos la misión a la que hemos sido llamados? Es que en el caso de la narrativa de Spider-Man está en el que, claro, una primera idea es, y se ve en esa escena, es que el héroe se piensa que tiene que salir a comerse todo el mundo y resolver los grandes problemas, cuando después tenía que atender a su prójimo directo, y su prójimo directo era sus tíos, y por andar pensando en otra cosa, pues los pierde en este fatídico accidente, el ladrón que los mata. Es lo mismo que pasa con la película Superman. En la película Superman, que es la clásica, donde está Christopher Reeve, cuando Superman decide no dedicarse a los demás y quiere encerrarse en esta relación, también pierde sus poderes, y es ahí donde los malos empiezan a desbordarlo, en ambos casos, sea
O sea, pues no, a mí me interesa a todo el mundo menos a los que tengo cerca. Spider-Man. En el caso de Superman. No, a mí no me interesa a nadie, voy a dedicarme solamente a lo que yo quiero. Y mi fruición directo. Superman. En ambos casos vemos pues que el problema es que no reconocen a qué están llamados. Y tienen algo. O sea, tienen algo distinto. Pero ese algo distinto no pueden ocultarlo porque está hecho para darlo. No está hecho para guardarlo. O sea, es como el candelero que no lo puedes meter en un cajón. O sea, si tienes el candelero tienes que sacarlo. Es decir, si tienes 10 talentos, tienes que hacerlo ganar, por así decirlo. Y si tienes 1, tienes 5. ¿Me entiendes? Entonces, esa es un poco la narrativa que vemos en los superhéroes. Ahora, ¿por qué lo has mencionado? Pues claro, pues porque Stan Lee, que es un judío muy próximo al cristianismo, tiene ese ADN cristiano y se le sale por los poros estas cosas que tú dices. Es una suerte de reclamo. Oye, vuelve a tu vocación. Vuelve a tu vocación y da lo que tienes porque la persona es un ser donante, está hecho para los demás. Y en general, en las estructuras de este viaje, de este camino del héroe, vemos que hay un momento de duda, hay un momento de crisis, donde el personaje no sabe si va a abandonar, si no va a abandonar, le vienen recuerdos, se siente que está a punto de caer. Y bueno, pueden ocurrir distintas circunstancias, una ayuda externa, viene el mentor o encontramos alguna situación que lo hace volver, pero siempre encontramos la crisis. Que esto lo trasladamos a la propia vida y es también, o sea, uno tiene una misión, tiene una vocación y todos tenemos momentos de crisis donde queremos abandonar, queremos tirar la toalla. Entonces, pero pasando ese momento es donde el héroe va a darse cuenta que, digamos, pudo dar más de lo que creía que podía. Se da cuenta que el haber vencido eso va a ser fundamental para él y para otros. Entonces, pero siempre está ese momento de crisis, ese momento de duda, donde no sabe si va a abandonar o no va a abandonar, pero sigue. Ahora, esas crisis se marcan porque si miramos un poquito más a la biografía de los superhéroes clásicos, que es nuestra nueva mitología, todos son gente desarraigada. O sea, Superman es un extranjero, es un foráneo, no tiene padres. Spider-Man no tiene padres. Batman perdió a sus padres. Es decir, el tema identitario, familiar, lo tienen muerto, seco. Y es ahí donde estas crisis se marcan más, se notan más. Y eso es un tema muy contemporáneo también, porque la muerte de Dios que preconizó Nietzsche hizo que abandonáramos también ese sentido último. El tema del padre como autoridad dentro de una familia también se ha ido perdiendo. Y ese reflejo lo muestran estos superhéroes que todos tienen como coincidencia transversal que no están sujetos a una familia porque los han perdido o los han asesinado delante de ellos. Ahí se hace una balanza para equilibrar quizás la situación. Los apóstoles también se les pedía dejarlo todo, ¿no? Y dar la vida por los demás. Sí, o sea, uno puede mirarlo como una balanza, pero lo misterioso está en que el amor siempre termina, el amor, la donación, la caridad termina haciendo que el héroe sobresalga. Porque fíjate lo que decía José Manuel, no se queda pensando en sí mismo, sino que toma conciencia de sí, supera su crisis en la medida en que mira a otros. Ven que se da cuenta que otros lo necesitan, que esos dones que ha tenido o que tiene, que le han sido dados, son para otros, no son para... Pero qué importante la crisis, porque si no fuera por esa crisis, no se darían cuenta. Entonces, a veces muchos de nosotros le tenemos miedo a las crisis y en el héroe vemos el arquetipo de que las crisis son precisamente oportunidades. Oportunidades que si lo sabemos aprovechar y si sabemos pensar en unión con el héroe filósofo de la Grecia antigua, que tenía la filosofía como práctica de sí, como una suerte de autoconciencia, entonces podríamos alcanzar una salida, descubrir nuestra vocación. Entonces toda crisis en sí es una oportunidad, pues no es un mal. Claro, es curioso porque en la misma escena con la que empezamos el programa, nace de una crisis. O sea, Frodo vive una constante crisis al verse superado por las dificultades del camino, por su estatura, por su fragilidad. Pero de nuevo sale al encuentro la comunidad, sale al encuentro el recordar la misión, sale al encuentro la nobleza, que es una característica muy, muy particular del héroe, ¿no? Entonces eso creo que es acá hay una pregunta, Juan Pablo, quisiera que también tú la puedas contestar y luego los demás. Germán Cosio nos pregunta algo muy interesante, dice, ¿todos estamos llamados a ser también héroes? ¿O solamente está reservado este llamado a gente excepcional a la que quizás desde la fe Dios elige, no sé, desde la casualidad? ¿Cuál sería tu respuesta, Juan Pablo? ¿Todos estamos llamados a ser héroes? ¿O esto es algo que Dios ha reservado solo a algunos? No, yo estoy convencido que, y ojo, convencido no solamente en una óptica de fe, sino humana, diría yo, todos estamos llamados a ser héroes, pero no, a ver, yo creo que no es héroe como
sea, ese héroe que va en la línea de ser tú mismo, o sea, tu propia identidad, responder a tu propia identidad. Y cuando me voy a eso es a esa respuesta sincera de quién soy, para qué estoy, cuál es el sentido de mi vida. Ya eso, enfocar esas preguntas, tomarse el desafío de entrar en sí mismo y mirar lo que hay a mi alrededor, lo que me ha sido dado, donado, para qué me ha sido dado. Creo que es un llamado a ser héroe. Y en ese está el misterio de la vida misma. Efectivamente, la fe nos ilumina, nos abre los ojos, nos da esa luz que además nos levanta constantemente ante no pocas veces que sentimos que nos oprime el ritmo de la vida, las dificultades que nos sobrepasan. Entiendo que en la vida no se siente sobrepasado ante el dolor, la fragilidad, la muerte, que son circunstancias que constantemente nos tocan la puerta de la vida. Entonces yo, respondiendo, diría que todos, y cuanto más desde una óptica de la fe, es un llamado hermoso, es una invitación que te despliega, que te realiza, que es hermoso asumirla además. No es fácil, porque es más fácil, darle la espalda, pero al final, a todos la vida nos Ahora, es héroe, y yo le doy la razón. ¿Cómo se llamaba la persona que nos escribió? Germán Cosío. Germán, pues tienes toda la razón, que todos estamos llamados a ser superhéroes, pero de nuestra vida cotidiana. ¿Y esto por qué razón? Porque si hacemos una lectura al revés, tanto Clark Kent como Bruce Wayne o Peter Parker no están todo el día bajo sus trajes y bajo su identidad de superhéroe haciendo cosas fantásticas. Ellos se visten, actúan como superhéroes cuando frente a ellos se presenta un super malo. Ahí recién sacan a relucir esos poderes del superhéroe. Pero en el día a día tú puedes ver a uno trabajando en el periódico como reportero, el otro como jornalista, el otro viendo el tema de sus empresas, sus empresarios, la corporación Wayne. Y a pesar de que pueden tener la tentación de hacer las cosas cotidianas con sus superpoderes, por así decirlo, no lo hacen. Y eso de por sí también es un heroísmo. Imagínense que nosotros tuviéramos poder para hacer muchas cosas. De repente nos ahorraríamos mucho trabajo y dejaríamos de ser humanos entonces. Y ahí también está un gran heroísmo en el día a día siendo personas como en cuanto tal, personas. Imagínate ser héroes en el tráfico de Lima. Sí, Superman. No, yo reniego en el tráfico de Lima y los que me conocen, pero verdad, si uno subiera en verdad el tráfico, o sea, diciendo que con obra buena voy a tratar de ser un héroe. Y esa lectura en reversa también puede aplicarse al Evangelio, con las 3 tentaciones de Jesucristo en el desierto. Es decir, oye, con tu superpoder transfórmame esta piedra en pan. Con tu superpoder tírate de este lugar y vas a ser sostenido por los ángeles, ¿no? Con tu superpoder, si tú me aceptas, también puedes gobernar y ser dueño de todo esto. Es la misma tentación que los superhéroes están tentados en las narrativas que hemos visto en las películas y en los cómics, pero que por lo visto no lo hacen. Y esa es la llamada a ser superhéroes en nuestra vida cotidiana. Interesante. Juan Pablo, a ver, José Manuel, danos un análisis último ya para ir terminando el programa, porque lamentablemente el tiempo se acaba, es corto. Quisiera que después de ello cada uno dé una reflexión final para terminar el programa. ¿Está bien? Sí, bueno, terminando con este tema que acabamos de mencionar, también creo que el heroísmo debería ser parte de nuestra vida cotidiana, porque si no vemos la vida como una batalla, entendiéndolo en el buen sentido, o sea, cada día combatimos contra nuestra pereza, contra nuestro propio egoísmo, o sea, esa lucha de todos los días, cuando no reconocemos que estamos luchando contra todo esto, más bien es cuando caemos en mediocridad, y cuando de alguna forma se apaga nuestro llamado. Por ejemplo, nosotros coincidimos con el tema de la docencia, somos docentes, nos apasiona enseñar, nos apasiona que la gente piense, nos apasiona que la gente encuentre la verdad. Y cuando uno se va olvidando de esta misión, empieza a venir como que esa ausencia de sentido. ¿Para qué estoy acá? ¿Qué hago acá? Entonces es bueno recordar el para qué, cuál es nuestra misión, o sea, a qué hemos venido al mundo. Y así es como se vive, creo que, este heroísmo. Me parece que estamos en una época donde se vive mucho el conformismo, la mediocridad, quizá el consumir, el vivir en esta sociedad del espectáculo nos hace pensar poco y nos hace vivir poco en este heroísmo. Entonces veo más necesario ahora traer a la reflexión esto, ¿no? Entender que cuando uno asume un matrimonio, un compromiso, hay de alguna forma una actitud de heroísmo, hay que
comprometerse con el otro, hay que vivir la vida y la caridad con el otro, entender que cuando uno empieza, por ejemplo, una misión, una empresa, hay de alguna forma una aventura nueva y para eso se van a necesitar virtudes y se va a necesitar desprendimiento, va a haber momentos de crisis. Entonces es muy, muy bueno tener en cuenta esto, que todos somos de alguna forma héroes mientras nos mantengamos en lo que somos. O sea, cada uno tiene un llamado especial, cada uno tiene una misión especial. Es distinta la misión que tiene Juan Pablo, la que tiene Aldo, porque cada misión es particular y a cada uno la realidad le exige algo, ¿no? Entonces creo que estamos en una época que necesita entender que el heroísmo es para todos. Muchas gracias. Belén María nos dice: no hay hombre, por cobarde que sea, que no pueda convertirse en héroe por amor. Una frase de Platón. Sí. Juan Pablo, un comentario final a esto. Pues no, rescato un poco, o quisiera cerrar cogiendo la frase de Belén, que para mí el misterio de ese heroísmo se encuentra justamente en ese sacrificio que se da día a día. Yo creo que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos muchas circunstancias en las cuales ser héroes día a día, y creo yo que efectivamente al margen de la profesión que tenga, el estudio que lleve, desde mi hogar, desde mi trabajo, en el día a día puedo ser testimonio de héroe. ¿Qué es lo interesante? Porque ¿qué es lo que nos atrae de los héroes? El testimonio que dan. A veces no es, sí, sus acciones concretas sin duda, pero no son sus superpoderes. O sea, es ese sacrificio, esa entrega, esa preocupación por el otro, es estar pensando constantemente en el bien del otro, incluso a costa de, no pocas veces, de mi comodidad, de mi sacrificio. Pero eso es lo que me hace ser mejor persona, porque soy más fiel a mi propia identidad, y es lo que, no sé, como diría Santo Tomás, el bien se difunde por sí mismo, el bien contagia, atrae. Entonces creo que efectivamente, para ir cerrando, diría que nos esforcemos por ser esos héroes en nuestra propia vida cotidiana, que no está exento a veces de caer, de fallar, de tener dificultades, sino que eso nos levanta, y más aún con la gracia. Interesante. María del Rosario Chaupi nos dice: tal vez si todos fuéramos héroes como los Avengers, dice, podríamos hacer grandes cosas, dice. A pesar de las diferencias como personas, deberíamos pensar en el bien común. Interesante esa idea del bien común. Aldo, una reflexión final tomando en cuenta el comentario de esta persona que nos ve, María del Rosario. Sí, los Avengers también tienen una narrativa bastante interesante, al igual que los miembros de la Liga de la Justicia. A mí me gustó mucho, sobre todo de la Liga de la Justicia, en la última película, donde sale en los afiches publicitarios, promocionales, diciendo no puedes salvar el mundo solo. Y eso es genial, porque te hace un llamado a vivir en comunidad, en que se tiene que dar estos dones para los demás y se puede alcanzar el bien común. El camino del héroe es sencillo: él utiliza su cuerpo bien, busca bienes cada vez más buenos y busca verdades más verdaderas. En este uso de sus facultades, cuerpo, voluntad e inteligencia, es donde empieza a reconocer cada vez más quién es, que al final es el camino del héroe, el descubrimiento de quiénes somos por la ruta de nuestra vocación. Qué interesante todo lo que nos han dicho. Lamentablemente tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer a nuestros invitados y también agradecer a nuestros espectadores que nos han seguido a través de las redes. Nos vemos de nuevo el lunes 15 de octubre, como siempre, a las 8 de la noche y en vivo aquí por Catholic Go. Muchas gracias y no se olviden que lo bueno se comparte. Gracias.